Bueno, es un placer saludarlos. Mi nombre es William Contreras, conocido como el Dr. Wo. Yo soy neurocirujano funcional e investigador. Me dedico a hackear un poco los circuitos que existen en nuestro cerebro, que nos hacen ser quienes somos y comportarnos como nos comportamos. Cada vez que hay una enfermedad neurológica o psiquiátrica, nos estremece porque es nuestro propio cosmos interior, es esa caja de mando, es nuestra propia alma. Entonces, lo importante es tratar de entender qué es lo que nos está pasando y buscar ayuda. Nuestro cerebro se comporta como una manada de pájaros estorninos, en el sentido de que ellos para moverse tienen que tener una misma dirección y velocidad, y además estar pendientes de lo que están haciendo los siete pájaros alrededor de sí mismos. Así como se prenden y apagan circuitos en el cerebro y estímulos a través de electricidad y neurotransmisores, funciona nuestro cerebro y debe funcionar como un unísono. El problema es cuando se pierde esa armonía. Cuando se pierde esa armonía en los circuitos cerebrales es cuando vienen las enfermedades neurológicas y en este caso psiquiátricas. Entonces, así como nuestras neuronas se comunican en una gran red, de ellas deben estar en una sincronía, en una sinfonía, como un concierto, para que funcione bien. Pero si hay alguna de ellas que está liberando más energía, puede hacer que se apague la energía en otras neuronas y en otros circuitos cerebrales. Nosotros lo que hacemos es a través de cirugía tratar de mejorar estos circuitos. Esto no quiere decir que un paciente con una enfermedad mental tenga que ser llevado a cirugía. Por supuesto que no. Cuando aparecen las enfermedades mentales, lo primero que hay que hacer es buscar un psicólogo y un psiquiatra y hacer terapias no invasivas. Ellos van a definir si es suficiente hacer una terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que tiene bastante evidencia científica, o si se necesitan empezar medicamentos. Y luego los medicamentos van a haber algunas indicaciones de tratamientos semi-invasivos como estimulación magnética transcraneana, que es pasar corriente a través de un imán, o los famosos choques eléctricos, que es resetear el cerebro produciéndole una epilepsia controlada bajo anestesia general. Lo que yo hago es hacer cambios en los circuitos cerebrales a través de tres tecnologías. La primera es la ablación de circuitos cerebrales, muy precisa, a través de quemar un circuito cerebral con un pequeño electrodo de 1 milímetro, y esto hace que ese exceso de energía sea controlado. Ustedes aquí están viendo, por ejemplo, una lesión en un área que se llama el cíngulo, que tiene que ver con el sistema límbico para un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Eso lo hacemos también en la médula y lo hemos publicado. Usted puede quemar el cordón espinal y hacer que un dolor oncológico desaparezca. Y la otra forma de cambiar cómo funcionan los circuitos cerebrales es a través de introducir electrodos en el cerebro. Eso se llama estimulación cerebral profunda. En circuitos perfectamente seleccionados, nosotros podemos colocar estos chips. Usted, la famoso, cámbiame el chip. Bueno, eso es parte de lo que yo hago con mi equipo todos los días, colocar chips que pasan corriente eléctrica. La corriente eléctrica es como un faro que va a dirigir a esos pájaros que están funcionando mal en el sistema del circuito, los circuitos cerebrales. Nosotros ya sabemos cómo está en nuestro cerebro. Las estructuras cerebrales son áreas anatómicas que tienen una representación respecto a cada área, qué es lo que hace. Y esa representación entonces hace que nosotros podamos saber dónde estimular y dónde colocar los electrodos para cambiar circuitos cerebrales. Y esto hoy en día lo hacemos de manera muy precisa. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer imágenes de resonancia funcional, de conectómica, para saber cómo se conectan los circuitos cerebrales de una única persona respecto a lo que tiene que ver con iniciativa, atención, la tristeza, la alegría, el control de los impulsos. Entonces, con estas imágenes que son de alta resolución, hacemos como una huella digital de cada paciente para poder después decir qué circuito podemos estimular. Y lo otro, a lo que yo me he dedicado parte de mi vida, es el trasplante neuronal. Son terapias experimentales aún, pero
en enfermedades neurodegenerativas se pueden trasplantar neuronas. Es como si un grupo de pájaros hubiera muerto y en esa sincronía que deben tener los pájaros, reemplazarlos, es decir, reemplazar neuronas. Y hemos visto que realmente esto puede funcionar. Entonces, volviendo a nuestro cerebro, en donde tenemos unas representaciones anatómicas, esas representaciones anatómicas están dadas por una corteza, como la corteza de un árbol, donde tenemos las neuronas, las células, y luego unas prolongaciones como brazos de esas neuronas, que es lo que llamamos la sustancia blanca, que es lo que estamos viendo acá, esas prolongaciones y existen unos núcleos profundos, unos grupos donde se reúnen unas neuronas en el centro del cerebro, es lo que nosotros tratamos de estimular. Es como si fueran unas grandes avenidas que tenemos nosotros en nuestro propio cerebro y esas grandes avenidas pues tienen funciones diferentes y a través de un electrodo entonces podemos hacer que funcione nuevamente bien. Entonces estas imágenes nos muestran cómo se representa ese sistema de cableado que tenemos nosotros en nuestro cerebro y cómo a través de electrodos podemos hacer que nuevamente funcionen bien. Es pasando un poco de corriente como nosotros podemos hacer que un sistema que no está funcionando adecuadamente funcione bien. ¿Y qué significa que no esté funcionando adecuadamente? Pues pensamientos obsesivos, agresividad, depresión, por ejemplo. Entonces, nos hemos encargado con grupos multidisciplinarios y colaboraciones internacionales a hacer estos mapas donde sabemos cuáles son las áreas que están funcionando mal o funcionando, digamos, con poca energía y cuáles están funcionando con alta energía para tratar de equilibrar esos dos circuitos. Es como si en su casa hay varios cuartos que tienen poca luz y otros que tienen mucha luz. Por ejemplo, como si usted encendiera un secador del pelo y se baja la luz en otros cuartos. Pues hay que controlar ese sitio donde está el secador de pelo porque me está bajando la luz. Por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la que nos hace que nosotros podamos tener iniciativa, que podamos planificar el placer. Planificar el placer es decir, voy a dedicarme a estudiar porque en un par de años yo voy a estar contento con ese esfuerzo. Y estos mapas los hacemos hoy en día de manera individualizada para saber en dónde colocar el electrodo. Nos hemos dado cuenta que personas, por ejemplo, con depresión tienen menos fibras cerebrales, entonces debemos robustecer esas fibras a través de la energía. Todo esto lo hemos publicado y es importante también mencionar que podemos hacer una cosa que se llama microdiálisis cerebral, que es sacar neurotransmisores del cerebro para analizarlos. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en la agresividad severa que los neurotransmisores, sustancias químicas como hormonas que tenemos en el cerebro que controlan nuestros impulsos están muy disminuidos en pacientes severamente agresivos. Este es el caso de Gustavo, que él, digamos, y su familia nos han permitido usar estas imágenes. Las imágenes que vamos a ver ahora son todas con permiso de los pacientes. Sufrió una agresividad severa, patológica, muy agresivo, se mordía, golpeaba a todo el mundo, casi estaba prisionero en su propia casa porque era un peligro para su propia familia. Entonces, haciendo una cirugía híbrida donde se queman algunos circuitos, pero además se estimulan otros con estos electrodos, vean cómo él está mucho más tranquilo, pasó de una agresividad severa a volver a tener la dignidad y la tranquilidad de poder socializar y poder salir de casa y salir de ese encierro que estaba prisionero en su propia casa. La depresión es un enemigo silencioso, por eso es tan importante hablar de esto. Cada 4 segundos se suicida alguien en el mundo, porque no se ve, es un poco como el dolor. Entonces, al no verse, se subestima y se piensa que es falta de carácter. La depresión es una enfermedad y como enfermedad tiene unos criterios diagnósticos. Entonces, hay unos circuitos que no están funcionando bien. Por eso hay que diseñar cuando no funcionan los fármacos ni la estimulación magnética transcraneana ni los choques eléctricos, una cirugía que aún siendo experimental es una cirugía hecha por compasión. Nuestro grupo está colocando 4 electrodos en casos muy seleccionados de depresión mayor refractiva, como el caso de Lorena. Estas son las imágenes de Lorena, donde se colocan 4 chips cerebrales para tratar no solamente la depresión, sino tratar también la ansiedad que tiene ella. Esto ha sido algo mediático muy importante para que gente busque ayuda. Ya tiene 4 electrodos, ha mejorado bastante, pero sobre todo miren esto
en las redes sociales, cómo me escriben, hoy me iba a suicidar, necesito que me den una oportunidad. O sea, es muy importante que la gente busque ayuda. El trastorno obsesivo compulsivo también es una patología que nosotros podemos operar a través de estimulación cerebral profunda. La cirugía se hace con el paciente despierto, le mostramos imágenes que causan malestar en ellos, ¿sí? Las ideas obsesivas que los llevan a hacer compulsiones, y empezamos a estimular circuitos que tienen que ver con el comportamiento, y el paciente de repente deja de estar tan estresado por esto. En trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que más tiene evidencia en enfermedades mentales que funcionan estos tratamientos, también se puede hacer una lesión. Aquí vemos nosotros lesiones a través de radiocirugía, que es una radioterapia muy precisa en el brazo anterior de la cápsula interna en el cíngulo, y cortamos algunas fibras, como muestran estas tractografías. Estos son los equipos que se usan y el paciente mejora. Lo otro es el síndrome de Tourette. Este es un paciente que hacía un movimiento como si fuera una gallina, se movía de manera involuntaria sus manos, su cara, y producía el movimiento. Y después de la cirugía, con unos targets seleccionados en el tálamo. Y otra cosa que está en investigación son las adicciones. Entonces, las adicciones es esa necesidad de consumir para poder ser feliz nuevamente. Hemos hecho este trabajo donde hemos demostrado que a través de la estimulación o la lesión de un núcleo que tenemos nosotros en el cerebro, que es el núcleo de la recompensa, que se llama la accumbens, podríamos evitar las recaídas en adicciones como el alcohol, el cigarrillo o los opioides. Entonces, este es el presidente de la Asociación Internacional de Neuromodulación, que dice, oye, este trabajo que ustedes han hecho abre una luz de esperanza para estos pacientes que son adictos a temas tan complicados como el fentanilo y la cocaína. Entonces, para finalizar, quiero decirles que existen opciones, que hay que buscar a los especialistas, a los psicólogos, a los psiquiatras, y a través de grupos serios como el nuestro, que integran varias disciplinas, en donde no había nada, como esta imagen, un abismo, podemos tener una luz de esperanza y pasar de 0 a 1, al menos por compasión o de sección humanitaria, brindarle alguna ayuda a estos pacientes en enfermedades que algunas veces no tienen cura, pero pueden tener alguna opción de mejoría. Entonces se necesita que los pacientes busquen esa ayuda. Esta es la caricatura del Dr. Wo, en donde vemos que es muy complejo el sistema nervioso, es un cosmos. Si fuera sencillo y fácil de entender, nosotros seríamos tan tontos que ni siquiera intentaríamos entenderlo. Y les recomiendo este libro que escribí con un científico computacional que se llama Juan Diego Gómez, donde hay varias de estas historias en las cuales ustedes pueden analizar y entender y divertirse conociendo mucho más de las neurociencias. Muchas gracias.